Última hora, Noticentro 1, CMI. Muy buenos días y mucha atención porque a esta hora hay alerta máxima y confinamiento de seguridad en el Pentágono, en Estados Unidos. Según los reportes preliminares, en la sede del Departamento de Defensa estadounidense se reporta un tiroteo en la zona de los autobuses. Hasta este momento se habla de varias víctimas y de un hombre armado que sigue deambulando por esta zona. Decenas de patrullas de la policía están llegando al lugar, mientras los cuerpos de seguridad presentes en el Pentágono ya acordonaron esta zona y ordenaron a los funcionarios permanecer encerrados en sus oficinas hasta nueva orden. Nosotros seguiremos muy pendientes del desarrollo de esta lamentable noticia que sacude a esta hora la tranquilidad en Arlington, muy cerca de la capital de Estados Unidos. Noticentro 1, CMI. Edificio en riesgo de colapso en el norte de Bogotá. Hay 11 apartamentos en emergencia. Registrador municipal a la cárcel por tráfico de migrantes. Expedía documentos ilegales para niños venezolanos. Millonario robo en Cartagena. Atracan carro de valores. Hay un herido. Capturan a estudiantes de la Universidad del Atlántico por actos de vandalismo. Los vinculan a la primera línea. Regresa el público al Campín. Le contamos cómo podrá ser vacunado si va al estadio. Vacunación en playas de Cartagena para vendedores formales e informales. Distrito alista decreto que fija tarifas para transitar sin pico y placa. Permiso podrá adquirirse diario, mensual o anual. 25 buses del Mío han sido vandalizados en 72 horas en Puerto Resistencia. Más de 3.000 campesinos regresan a sus veredas desde Ituango. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Hay alerta en el norte de Bogotá por el riesgo de colapso de un edificio de 11 apartamentos ubicado en plena calle 100. La antigua edificación tiene graves daños estructurales. Stig Luengas está en este lugar. Stig, muy buenos días. Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Justamente estamos en la calle 100 con carrera novena en el norte de Bogotá y la edificación está ubicada justamente sobre esta avenida principal. Ustedes pueden ver la grieta en el primer piso que se ha formado a lo largo del tiempo y en este momento la edificación está en riesgo de colapso, así lo ha confirmado IDIGER, la entidad de gestión del riesgo, a Noticentro 1 CMI. Ellos afirman que ya han hecho varias alertas. Estas alertas han sido emitidas a la alcaldía de Chapinero, pues esta vivienda está ubicada justamente en este sector de Chapinero. Es el alcalde en este momento quien debe empezar a hablar con los vecinos, con los propietarios de estas edificaciones, porque no es solo una, serían 3 las implicadas en el riesgo de colapso, porque al caer esta vivienda podría afectar a otras 2 que están sobre la carrera novena A. Y mire, Luisa, algo muy particular, vecino de este sector, el doctor Germán Fernández, quien ha sido epidemiólogo experto en tema del COVID y nos ha hablado en varias oportunidades. Él vive aquí a pocos metros de este sector y nos va a contar detalles de esto que está sucediendo acá en el norte de Bogotá. Doctor, bienvenido a CMI, cuéntenos detalles que ha venido pasando aquí. Muchas gracias. Vea, esta situación se presenta no solamente en este edificio, por aquí hay varios más. Y hay varias casas que también amenazan ruina. Es la hora de que la autoridad local tome las determinaciones que haya que tomar, puesto que ya la inclinación de este edificio en particular está mostrando que es inevitable que se derrumbe en algún momento y que afecte a un gran sector de la población, especialmente los edificios vecinos. Usted vive a muy pocos metros de esta edificación, usted ha estado en alerta. ¿Qué le han dicho las autoridades? ¿Lo han visitado de pronto? ¿Les han enviado algún comunicado a ustedes como vecinos? No nos han enviado nada. Por supuesto que la intervención frente a los propietarios debe ser lo más activa posible.
Muchas gracias, doctor. Y es que justamente en estas tres edificaciones hay algunas personas que aún siguen estando allí. Por ejemplo, en el tercer piso de esta edificación que está en riesgo de colapso, hay una diseñadora que aún tiene su local comercial. En otra edificación viven al menos 5 familias, en su mayoría adultos mayores. Vamos a ampliar más adelante esta información con las respuestas que han dado las autoridades competentes. Y siendo las 11:06 de la mañana, hablamos de otro importante tema, tiene que ver con la captura en norte de Santander de un registrador municipal, pues este se estaría prestando para enviar con una banda niños al exterior. Ramírez Rodríguez, al parecer, expidió ilegalmente un registro civil a un niño venezolano. En el documento habría señalado que el menor de edad había nacido en Colombia, hijo de madre ecuatoriana y padre colombiano. 2 personas que serían integrantes de la estructura ilegal señalada de comprar niños en la zona de frontera. Con ese registro civil el niño salió del país y fue llevado a Ecuador y desde entonces se desconoce su paradero. El desarrollo de estas dos noticias a las 12 del mediodía. Por ahora me despido desde el norte de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y hoy empieza el regreso del público al Campín y como parte del proceso de vacunación, los hinchas que acudan al estadio podrán recibir el biológico. Luisa Fernández, buenos días. ¿Cómo será este proceso? Luisa, buenos días. En el Movistar Arena, que está a pocos metros del Estadio El Campín, de donde la saludo en estos momentos, habilitaron la puerta 7 y la puerta 9 para que los hinchas que hoy van a venir al estadio a disfrutar del encuentro entre Santa Fe y Nacional reciban la dosis contra el COVID-19, ya sea la primera o la que necesitan para completar sus esquemas. De hecho, ha dicho el secretario de Salud que serían un poco más de 15.000 espectadores los que tendría hoy a las 8 de la noche este escenario deportivo. Pero precisamente estoy con el subdirector de Parques de Bogotá. Él es Javier Suárez. Javier, ¿cómo será la logística para el encuentro deportivo de esta noche? La entrada y cómo se va a garantizar la distancia. Bueno, primero, el distanciamiento entre las sillas va a ser primero venta electrónica, es similar a lo que si alguien ha ido, como se ha vivido en cine, es decir, máximo 4 boletas se pueden comprar y el sistema automáticamente bloquea las sillas que son para garantizar 1 metro de distancia, es decir, una fila, la fila que sigue y aproximadamente 2 sillas alrededor. Eso en el estadio, en todo el estadio, para garantizar el aforo, haría un aforo máximo de 50%, que son 17.000 personas. Sin embargo, seguramente la afluencia va a ser mucho menor y hay todo un dispositivo de logística de partido tipo A, llamamos, que es los partidos de mayor, digamos, impacto. Es decir, va a haber todo un sistema como si estuviera el estadio lleno, pero para atender la mitad de los asistentes. ¿Cómo serán las entradas y las salidas y a qué horas inicia la apertura de las puertas de este gran escenario? Bueno, primero la entrada, recordamos que hay que garantizar 1 metro de distancia, entonces estamos procurando que la gente, para que los que quieran venir, vengan 3 horas antes, normalmente se abrirían 2 horas antes la puerta del estadio, pero queremos que sea 1 hora más para que se puedan, digamos, ingresar de manera tranquila y sin generar aglomeraciones en las filas. Recordemos que no podemos traer comidas, líquidos, alcohol líquido, pues no lo podríamos ingresar, bucelas, pitos, cualquier elemento que nos haga eliminar partículas al ambiente. Y a la salida también es muy importante para los que vayan a venir que a través del sonido del estadio pues vamos a salir un poco como está haciendo en los aviones, es decir, primero una parte, unas filas van a salir, tendremos que esperar en diferentes tribunas, entonces se va a hacer un sistema de salida controlado por zonas, por tribunas y filas para no generar tampoco filas en las puertas del estadio, ni en los alrededores, ni por ejemplo en el ingreso de Transmilenio. Muchas gracias, Javier, por atendernos. Es decir, los hinchas podrán llegar aquí a las 5 de la tarde. Recordemos que el encuentro es a las 8, pero antes de esa hora pueden acercarse al Movistar Arena a aplicarse la dosis contra COVID-19. Acabo de hablar con el Ministerio de Salud y estoy buscando tener la autorización de ampliar ese espacio de ese grupo de edad, pero en este momento lo oficial es vacunamos personas mayores de 25 años que acudan, que quieran vacunarse y que no hayan empezado su proceso de vacunación o que lo quieran completar con su segunda dosis. Manejaremos por parte de la Guardia Albirroja Sur 2 anillos de bioseguridad, en el cual se le entregará uno cambio de tapabocas a los jóvenes que lleguen con tapabocas de mal uso o de tela que no sean termosellados.
Posiblemente la alcaldesa Claudia López asista a este evento para corroborar que se estén garantizando los protocolos sanitarios. Recordemos que esto es un piloto que se está realizando y a medida que avance el buen comportamiento de los hinchas en este lugar, se podría habilitar un aforo más para los próximos partidos. Recordemos lo que dijo el subdirector de Parques de Bogotá, y es que están prohibidas la entrada de alimentos y también el uso de instrumentos de viento. Los detalles de esta noticia sobre las 12 del mediodía. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Noticentro 1 CMI conoció el decreto que expedirá la Alcaldía de Bogotá para eximir de la restricción del pico y placa a los vehículos cuyos propietarios paguen una contribución económica a la ciudad. El valor a pagar dependerá de las características del vehículo. La tarifa varía entre los 50.000 y los 75.000 pesos diarios. Los carros matriculados fuera de Bogotá pagarán más. Los conductores en Bogotá podrán pagar para no tener pico y placa. La Secretaría de Movilidad alista un decreto para establecer un permiso especial de acceso a áreas de restricción vehicular que se podrá adquirir por día, mes o año. Es una especie de cobro por congestión, es decirle a alguien, si usted va a producir la externalidad ambiental, la externalidad de congestión por usar el vehículo, pague por esa externalidad. Las tarifas dependerán de 3 factores: el modelo del vehículo, el nivel de contaminación que genere y el lugar de matrícula. Es decir, aquellos que estén matriculados en municipios distintos a Bogotá pagarán más. Según el modelo económico, las tarifas serían así. Un día sin pico y placa costaría entre 50 y 75.000 pesos. Un mes sin la restricción entre 400 y 600.000 pesos. Y el año entre 2 millones y 4 millones de pesos. No lo haría, porque considero que es sumar un vehículo más al caos vehicular que hay en la ciudad. Si tuviera el dinero lo haría, claro, por supuesto. Si es algo urgente, sí, de resto no haría esa transacción. El recaudo por esta contribución será destinado a financiar el transporte público. Esta medida indica de que quienes tengan plata y por necesidad tengan que salir en este horario puedan hacerlo, pero aquellos que no tengan el dinero y necesiten salir no puedan hacerlo. Aquí esta medida envía ese mensaje perverso. Los propietarios de vehículos tendrán que cumplir con una compensación social, que además del pago incluye un curso obligatorio sobre los impactos de usar el vehículo para el medio ambiente. En Cali, 25 buses del Mío han recibido algún tipo de ataque en Puerto Rellena, el punto conocido como Puerto Resistencia. Los ataques se han registrado en las últimas 72 horas. Wilson Morales tiene el reporte. Wilson, muy buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, son 25 los buses del sistema de transporte masivo que han sido atacados, que han sido vandalizados en las últimas 72 horas aquí en la capital del Valle del Cauca, cuando se encontraban haciendo sus recorridos habituales en diferentes sectores de la ciudad, con piedras, con palos, inclusive uno de ellos atacado con una papa incendiaria que afortunadamente se apagó en el aire y no provocó mayores daños ni lesiones a ninguno de los pasajeros. La situación bastante recurrente, ya se presupuestan más o menos 1.600 millones de pesos los arreglos a el sistema. En otras noticias, una agresión a un agente de la movilidad en el centro de la capital del Valle del Cauca quedó registrada en video. Más exactamente, esto fue en el barrio San Nicolás. Al parecer, el agente de la movilidad le iba a hacer un comparendo, iba a inmovilizar una motocicleta y el propietario de la misma se ofuscó, lo agredió, como quedó registrado en este video. De acuerdo a la información que ha entregado el secretario de Movilidad en Cali, ya se colocó la denuncia penal, se está buscando a esta persona para que responda ante las lesiones personales que le causó al agente de tránsito. Son 4 los agentes de tránsito lesionados en las últimas horas en la ciudad de Cali. Esta es la información que tenemos a esta hora desde Cali. Wilson Morales, Noticentro, Noticias 1 CMI. Muchísimas gracias, Wilson. Con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver a Noticentro 1 CMI. Millonario robo en Cartagena. Atracan carro de valores. Ya volvemos. Mucha atención porque esta mañana se registró un millonario robo en las calles de Cartagena. Ladrones robaron un carro de valores y una persona resultó herida. Tatiana Rodríguez, ¿cómo fueron estos hechos? Buenos días.
Luisa, televidentes, muy buenos días. La Policía Metropolitana de Cartagena trata de establecer si el carro de valores fue desviado por una persona vestida de agente de tránsito al barrio donde ocurrieron los hechos o cubría esa ruta. El robo se llevó a cabo en medio de disparos y con la utilización de un soplete por parte de los 7 delincuentes que utilizaron para extraer el dinero del interior del vehículo, que según las autoridades se dirigía a un centro comercial para abastecer los cajeros electrónicos. Aún no se sabe cuál es el monto del robo, sin embargo las autoridades realizan en el lugar todas las investigaciones pertinentes, la revisión de las cámaras de seguridad y los testigos. 2 personas, 2 vigilantes que se movilizaban en este carro de valores fueron lesionadas, que fueron golpeadas con cacha de los revólveres. Y cambiando de tema, se realiza hoy una jornada de vacunación aquí en el muelle de La Bodeguita para comerciantes, tanto formales e informales, que trabajan en el sector turístico. La idea es inmunizar a 450 personas que trabajan en este sector y que fueron previamente sensibilizadas. Pero para que nos amplíe esta información vamos a hablar con Ana Margarita Sánchez, la encargada de la vacunación de la Secretaría de Salud. Muy buenos días y bueno, ¿cuál es la idea con esta jornada? Bueno, en esta jornada lo que queremos es inmunizar a todos los comerciantes formales e informales del sector turístico de Cartagena. Es una campaña que se ha venido desarrollando desde hace 2 semanas con sensibilización del equipo. Se detectó que habían muchos comerciantes que por sus múltiples ocupaciones laborales no habían podido acercarse a un punto de vacunación de los que tenemos habilitados permanentemente en la ciudad porque eran en horario de oficina. Por eso decidimos traer la vacunación hacia su lugar de trabajo para que ellos tuvieran la oportunidad de vacunarse y de esta manera aportar a la reactivación económica, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud ya decretó el ingreso de cruceros a la ciudad y el 24 de agosto estamos recibiendo el primero. Muchísimas gracias. Decir que hasta el lugar han llegado palenqueras, artistas, personas que laboran en los hoteles y la idea también de este punto de vacunación es que llegue a las playas y a otros sectores turísticos de la capital de Bolívar. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante tendremos la ampliación de estas noticias. Así es, Tatiana, gracias. Y ya son más de 3.000 campesinos desplazados los que han regresado a sus veredas desde Ituango. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, el trabajo de los soldados ha facilitado el regreso a sus veredas de la mayoría de los campesinos que se tuvieron que desplazar la semana pasada en Ituango. Ya han retornado más de 3.400 personas a las veredas, 32 de ellas de Ituango. Allí hay presencia de nuestro Ejército Nacional, se garantiza su seguridad. En este periodo de tiempo, en la última semana, y para facilitar el retorno, más de 60 toneladas de ayuda humanitaria han sido entregadas a estas familias gracias al trabajo de nuestra Fuerza Aérea y a la distribución que ha hecho el Ejército Nacional. Las autoridades mantienen las recompensas por los disidentes de las FARC que habrían amenazado a la población. Seguiremos buscando que ese grupo de disidencias de la FARC que generó temor, que busca generar amedrentamiento para que no permanezcan las familias allí, no continúe en la zona. Está previsto que en las próximas horas regresen algunas familias que permanecen en el casco urbano de Ituango. Capturados 10 peligrosos delincuentes dedicados al hurto por cosquilleo en el centro de Medellín. Yossi, muy buenos días. ¿Quiénes son los detenidos? Hola Luisa, buenos días. Son en total 9 hombres y una mujer que integraban la denominada banda criminal conocida como los Intocables, que como usted lo decía, delinquían el hurto exactamente en el centro de la ciudad bajo la modalidad de cosquilleo. ¿Cuál es este modus operandi? Ellos aprovechaban alguna distracción de sus víctimas para rodearlos y así de manera desprevenida quitarles sus pertenencias, pero según investigación de la policía, que a través de las cámaras de seguridad lograron identificar que algunas de estas víctimas, cuando notaban que las habían robado, entonces ya se ponían violentos y los atacaban con arma blanca y también con arma de fuego. 6 meses tardó esta investigación por parte de inteligencia de la policía para capturar a estos 10 delincuentes, entre los que también se encontraba su cabecilla con el alias de Mundo Malo. Según información de las autoridades, las rentas criminales de esta banda delincuencial superaban los 20 millones de pesos semanales.
Y en otras noticias de Medellín a las 11:23, que también tiene que ver con el tema de hurtos, en video quedó grabado un impactante robo que se presentó justamente esta mañana en el sector conocido como Zamora, en la autopista Medellín-Bogotá, en donde dos delincuentes en moto atacan a otro hombre que se movilizaba en una motocicleta. Exactamente, lo tumban para robarle el vehículo, sin contar con la mala suerte que estaban pasando justamente por un colegio de la policía, y uno de los uniformados reacciona rápidamente con su arma de fuego y captura a estos dos delincuentes. En minutos tendremos más noticias desde Medellín. Así es, Yusi, muchísimas gracias. 9 personas fueron capturadas por presuntamente promover desde la Universidad del Atlántico hechos violentos durante las diferentes jornadas del paro nacional. 6 de ellos son estudiantes, 2 profesores y un trabajador. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Quiénes son los capturados y cuáles son los procesos? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Uno de los delitos imputados es concierto para delinquir a los jóvenes estudiantes, profesores y un trabajador de la alma mater capturado por la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué no aceptan estos cargos, doctor David Flores, abogado? Muy buenos días. Bueno, en principio hay que tener en cuenta que es un proceso que nace de finales del 2018, comienzo del 2019, cuando estos chicos tenían una toma en la universidad. Es débil la teoría de la Fiscalía al pensar que el hecho de que se hayan organizado alrededor de las exigencias que tenían en razón al paro, sea por eso que hayan cometido el delito de concierto para delinquir, que es uno de los delitos que más énfasis hizo la Fiscalía. Por esta razón, esta investigación no tiene credibilidad, tiene debilidades bastante considerables desde el punto de vista jurídico, y por esta razón los chicos no decidieron aceptar los cargos. ¿Para cuándo queda la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento? Bueno, la audiencia está programada por el juzgado 14 penal municipal para el día de mañana, miércoles, a las 8:30 de la mañana. Esperamos pues iniciar con la solicitud de la Fiscalía y luego vendrá la intervención nuestra como abogados defensores. Muy amable al doctor David Flores, abogado representante de 4 de los 9 capturados. Como se ha mencionado, la Fiscalía ha relacionado hechos que vienen desde enero del año 2019 también, y actuaciones violentas del paro nacional en abril y mayo, como el doble ataque a un CAI de la Policía Nacional en el suroriente de la ciudad de Barranquilla. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de esta noticia desde la capital del Atlántico. Nueva York tendrá un pase sanitario para vacunados en espacios cerrados con el fin de incentivar la vacunación en la Gran Manzana. China ordenó pruebas masivas en Wuhan por un nuevo brote del COVID-19 y Uruguay abrió el registro para aplicar terceras y cuartas dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus a la población inmunizada con Sinovac. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anuncia la primera política del país que exige la vacunación contra el COVID-19 como requisito para actividades en interiores como restaurantes, gimnasios y entretenimiento. Se implementará gradualmente a lo largo de agosto y la aplicación comienza oficialmente el 13 de septiembre. La mitad de la población de la Unión Europea ya está vacunada por completo contra el COVID-19. En total, esto representa 223,8 millones de personas que han recibido las 2 dosis, una sola dosis tras haberse curado de la enfermedad o una vacuna de dosis única. De los 27 Estados miembros de la Unión, 13 están por encima del 50% de vacunados con la pauta completa, entre ellos los 4 países más poblados: España, Italia, Francia y Alemania. Cerca del 60% de la población del bloque recibió al menos una dosis, lo que suma 265,9 millones de personas, porcentaje que hace que la Unión Europea, que mantiene un ritmo continuado de vacunación, se sitúe ya por encima de Estados Unidos, que solo tiene 57,8% de su población con una dosis. El coronavirus está regresando con fuerza, alentado por el estancamiento de las tasas de vacunación y las nuevas variantes, incluso en países como China, que creían haber superado lo peor de la pandemia. El gigante asiático ha detectado unos 380 contagios locales durante los últimos 10 días.
Las autoridades anunciaron una ronda de pruebas masivas de COVID-19 en Wuhan, después de que una serie de brotes inusualmente amplios de coronavirus llegaran a la ciudad donde se identificó por primera vez el virus a finales de 2019. Wuhan, una capital provincial de 11 millones de personas en el centro de China, se suma así a otras ciudades que también pasaron por campañas de pruebas a toda la población. Un estudio israelo-alemán muestra que a partir de la comparativa del exceso de mortalidad en 103 países, que al menos 1 millón más de personas, más de las 4,5 millones registradas oficialmente, han muerto en el mundo desde el inicio de la pandemia del coronavirus. La base de datos refleja que gran parte de esos países no informaron deliberadamente o por falta de capacidad el dato real de las muertes a consecuencia de la COVID. Pese a que algunos países latinoamericanos informaron de un 50% más de muertes que las esperadas, las que se producen en años sin causas excepcionales. Muchos dejaron de notificar gran parte de ellas, como Bolivia, Ecuador y México. En Rusia murieron 4 veces más personas de las comunicadas. El Ministerio de Salud de Uruguay anunció que todos los vacunados con 2 dosis de Sinovac podrán anotarse para recibir una tercera y cuarta inyección de refuerzo de Pfizer. Los interesados deberán ingresar sus datos para que les sea asignado un turno luego de pasados los 90 días determinado el esquema de vacunación. Según la ONU, fuerzas gubernamentales afganas se enfrentaron con los talibanes por el control de la estratégica ciudad Lashkar-Gah en el sur del país, en unos feroces combates que dejaron al menos 40 civiles muertos y más de 110 heridos. El ejército afgano llamó a los habitantes de la capital de la provincia de Helmand a evacuar la ciudad para intentar expulsar a los talibanes. Regresa el público al Campín. Le contamos cómo podrá ser vacunado si va al estadio. Edificio en riesgo de colapso en el norte de Bogotá. Hay 11 apartamentos en emergencia. Registrador municipal a la cárcel por tráfico de migrantes. Expedía documentos ilegales para niños venezolanos. Millonario robo en Cartagena. Atracan carro de valores. Hay un herido. Capturan a estudiantes de la Universidad del Atlántico por actos de vandalismo. Los vinculan a la primera línea. Vacunación en playas de Cartagena para vendedores formales e informales. Distrito alista decreto que fija tarifas para transitar sin pico y placa. Permiso podrá adquirirse diario, mensual o anual. 25 buses del Mío han sido vandalizados en 72 horas en Puerto Resistencia. Más de 3.000 campesinos regresan a sus veredas desde Ituango. Con Luisa Tobo. Iniciamos este segundo bloque de Noticentro 1 CMI al mediodía con la actualización de última hora sobre el estado de emergencia en el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos. A esta hora, las autoridades confirman la captura del presunto autor del tiroteo que se presentó en la zona de buses del Pentágono. También se confirma la muerte de al menos una persona y atención médica para al menos 5 heridos. Todavía se desconocen los motivos del hombre que protagonizó este tiroteo. La orden de confinamiento obligatorio en las oficinas ya fue levantada y a esta hora todo vuelve lentamente a la calma en Arlington, muy cerca de la capital de Estados Unidos. Y en información nacional, hoy regresa el público al Estadio El Campín y está ya todo listo con los protocolos para que los hinchas que decidan vacunarse puedan realizarlo. Esto como una medida para incentivar el proceso de inmunización. Luisa Fernández, ¿cómo serán los protocolos? Buenas tardes. Luisa, los hinchas deberán ingresar 3 horas antes al estadio del encuentro. También no podrán entrar a este escenario alimentos y tampoco utilizar instrumentos de viento. En inmediaciones al Estadio El Campín se alistan los protocolos para el encuentro Santa Fe Nacional, que tendrá lugar sobre las 8 de la noche. 15.000 hinchas volverán al escenario deportivo tras más de un año sin poder hacerlo. El distrito habilitó un punto de vacunación en el Movistar Arena y otro de pruebas COVID para quienes deseen recibir la dosis de esperanza o asegurarse de no ser portadores del virus antes de la contienda. Acabo de hablar con el Ministerio de Salud y estoy buscando
tener la autorización de ampliar ese espacio de ese grupo de edad, pero en este momento lo oficial es vacunamos personas mayores de 25 años que acudan, que quieran vacunarse y que no hayan empezado su proceso de vacunación o que lo quieran completar con su segunda dosis. Un compromiso con ellos mismos, pero también con sus familias. Tenemos conciencia de que para reactivar el fútbol la idea es estar todos pues ya vacunados. De cierta manera empezar un esquema el día de hoy si es posible. Está prohibido el consumo de bebidas en el estadio, esto para garantizar el uso permanente del tapabocas. Tampoco se podrán utilizar elementos de viento. Los representantes de las barras apoyarán la labor. Se pueden ingresar instrumentos como bombos redoblantes, zurdos. Se van a entrar banderas, pero pues con un protocolo sobre las 2 de la tarde para hacer una desinfección respectiva de todos los instrumentos. Manejaremos por parte de la Guardia Albirroja Sur 2 anillos de bioseguridad, en el cual se le entregará uno cambio de tapabocas a los jóvenes que lleguen con tapabocas de mal uso o de tela que no sean termosellados. La distancia en la silletería se manejará por grupos familiares y será de 1 metro. Para que los que quieran venir vengan 3 horas antes, normalmente se abrirían 2 horas antes la puerta del estadio, pero queremos que sea 1 hora más para que se puedan, ingresar de manera tranquila y sin generar aglomeraciones en las filas. Cada hinchada está clasificada por localidad. Las mismas llegarán al Campín en horarios escalonados para evitar aglomeraciones. Y se adelantan los preparativos aquí en el Estadio El Campín para recibir a los hinchas y a los deportistas de Santa Fe y de Atlético Nacional. Recordemos que el encuentro será hoy a las 8 de la noche. Va a haber un aforo del 50%. Sin embargo, lo que nos avisan desde acá, desde el IDRD, es que apenas han vendido cerca de 7.000 boletas. Es decir, que habrá mucho menos de 15.000 espectadores. Son las noticias desde el Estadio El Campín. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchísimas gracias. Y hay alerta en el norte de Bogotá por el riesgo de colapso de un edificio ubicado en plena calle 100. La antigua edificación tiene daños estructurales y el deterioro es evidente. Esti Luengas está en el lugar. Esti, ¿cómo es la historia? Hola Luisa y televidentes, cordial saludo. Seguimos sobre la calle 100 con carrera novena. Es la historia de 3 viviendas que están en este momento en riesgo de colapso. Según las autoridades distritales, le corresponde a la alcaldía llegar a un acuerdo con los propietarios de estos apartamentos, viviendas construidas en 1974. Es inminente el colapso de al menos 3 edificios ubicados en la calle 100 con carrera novena en el norte de Bogotá. Tras varios meses, esta edificación en particular ha mostrado una grave y preocupante inclinación que tiene en alerta a los residentes de este sector. Vecinos dicen estar preocupados por lo que pueda llegar a pasar. Esta edificación ha venido inclinándose paulatinamente. Ya como ustedes lo ven, están en riesgo de colapso. Mi edificio, donde vivimos muchas personas, está a 20 metros de esta situación. De manera que un colapso del edificio sería catastrófico para muchos vecinos. Estas viviendas construidas en 1974 son de las más antiguas que perduran en la localidad de Chapinero. La problemática se habría ocasionado por la construcción de nuevas edificaciones vecinas que habrían debilitado las estructuras. A la fecha nadie responde por esta situación, a pesar de las alertas emitidas por Gestión de Riesgo del IDIGER, entidad que confirmó a este noticiero que sí hay riesgo de colapso. Se debe evitar una tragedia, indudablemente, y esta es una tragedia que está anunciando desde ya qué puede pasar. Justamente el IDIGER dice que cada alerta ha sido enviada a la alcaldía correspondiente. Es entonces el actual alcalde de la localidad de Chapinero a quien le corresponde adelantar las acciones legales para solucionar la problemática. En las 3 edificaciones que están en riesgo de colapso viven familias, en su mayoría adultos mayores. También hay un local comercial donde una diseñadora pasa sus tardes y un guarda de seguridad que teme por su vida. Y en norte de Santander fue capturado un registrador municipal quien estaría implicado con una banda delincuencial dedicada al tráfico de menores. Fue enviado a la cárcel un registrador municipal que estaría involucrado en la expedición ilegal de documentos para la venta de niños venezolanos y el tráfico de migrantes. Ramírez Rodríguez, al parecer, expidió ilegalmente un registro civil a un niño venezolano. En el documento habría señalado que el menor de edad había nacido en Colombia, hijo de madre ecuatoriana y padre colombiano.
2 personas que serían integrantes de la estructura ilegal señalada de comprar niños en la zona de frontera. Con ese registro civil el niño salió del país y fue llevado a Ecuador y desde entonces se desconoce su paradero. Freddy Alberto Ramírez Rodríguez fue capturado en Norte de Santander en una acción conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia y unidades del Gaula Militar. También estaría involucrado en la expedición de documentos de identidad a 2 ciudadanos de República Dominicana, a quienes ceduló como colombianos. Los 2 hombres se trasladaron al eje cafetero y tramitaron pasaportes. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó al exfuncionario los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de niños, niñas y adolescentes, tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público y cohecho propio. Desde el norte de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias. En las últimas 72 horas, 25 buses del Mío han sido atacados en Puerto Rellena o Puerto Resistencia, el punto más simbólico durante el desarrollo del paro nacional. Wilson, buenas tardes. ¿Cómo han sido estos ataques? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente son 25 los buses del sistema de transporte masivo Mío que han sido atacados, han sido vandalizados en las últimas 72 horas aquí en la ciudad cuando hacían diferentes recorridos por diferentes zonas de la capital del Valle del Cauca. Los ataques sistemáticos a los buses del Mío se vienen registrando desde los bloqueos por el paro nacional. En los últimos días, 25 vehículos de diferentes operadores han sido vandalizados en sus puertas y ventanas cuando son atacados en medio de los recorridos. Ponen en riesgo la integridad y la seguridad tanto de nuestros usuarios como de nuestros colaboradores. Por eso, hacemos un llamado urgente a las autoridades pertinentes para que bajo los preceptos de la seguridad y de la inteligencia se determinen los actores intelectuales y materiales de estos actos terroristas. Afortunadamente hasta ahora ninguna persona ha salido lesionada. Sin embargo, con estos daños a los buses, los únicos que se afectan son los usuarios. Pues me parece cruel, fatal, porque eso no es una forma de uno protestar, ¿no? Ante lo que está sucediendo. O sea, no me parece. O sea, eso es como un vandalismo ya en contra de los buses. Me causa mucho malestar, pues que la ciudadanía, más que todos los jóvenes, ¿no? Tomen esas represalias en contra de estas instituciones y en este caso, pues en contra del Mío, ¿no? Los arreglos por las afectaciones en los buses del sistema se presupuestan en un poco más de 1.600 millones de pesos. Se espera que en los próximos días se estén arreglando estos buses para que vuelvan a salir nuevamente a circulación. En otras noticias de la ciudad, se está buscando en estos momentos por parte de las autoridades a un motociclista que agredió físicamente a un guarda de tránsito porque intentó inmovilizarle su motocicleta que se encontraba mal parqueada. Ya son 3 los agentes de la movilidad que han sido atacados en los últimos días en Cali. En video quedó registrada una nueva agresión en contra de un guarda de tránsito cuando llevaba a cabo un operativo de control en la carrera 4 con calle 16 del barrio San Nicolás en el centro de Cali. Al parecer el agresor lo atacó cuando el funcionario pretendió inmovilizarle la motocicleta que estaba mal parqueada. Este conductor se ofusca y se desencadena una agresión contra la agente de tránsito, la cual pues se ve en los videos. La agresión ya fue denunciada penalmente ante las autoridades y se espera que el hombre sea capturado. La colaboración de la Fiscalía y de quienes procedan en este tipo de casos para que se judicialicen este tipo de acciones contra el cuerpo de agentes de tránsito. En los últimos 3 días, 4 agentes de la movilidad han sido agredidos en Cali. Muy bien, esta es toda la información que tenemos a esta hora desde Palmira, en el Valle del Cauca. Wilson Morales, Noticentro 1 CMI. Wilson, muchísimas gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar, vacunación en Cartagena a vendedores formales e informales. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Ya son más de 3.000 campesinos desplazados los que han regresado a sus veredas desde Ituango. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, el trabajo de los soldados ha facilitado el regreso a sus veredas de la mayoría de los campesinos que se tuvieron que desplazar la semana pasada en Ituango. Ya han retornado más de 3.400 personas a las veredas, 32 de ellas de Ituango.
Allí hay presencia de nuestro Ejército Nacional, se garantiza su seguridad. En este periodo de tiempo, en la última semana, y para facilitar el retorno, más de 60 toneladas de ayuda humanitaria han sido entregadas a estas familias gracias al trabajo de nuestra Fuerza Aérea y a la distribución que ha hecho el Ejército Nacional. Las autoridades mantienen las recompensas por los disidentes de las FARC que habrían amenazado a la población. Seguiremos buscando que ese grupo de disidencias de la FARC que generó temor, que busca generar amedrentamiento para que no permanezcan las familias allí, no continúe en la zona. Está previsto que en las próximas horas regresen algunas familias que permanecen en el casco urbano de Ituango. Y en Medellín fueron capturados 10 peligrosos delincuentes dedicados al hurto por cosquilleo en el centro de la capital de Antioquia. Yusi Chaparro, ¿quiénes son los capturados? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son 8 hombres y una mujer que integraban esta banda criminal dedicada al cosquilleo en la que rodeaban a sus víctimas para quitarles sus pertenencias cuando estaban desprevenidos. Estos son los 10 delincuentes que integraban la banda criminal llamada Los Intocables, 9 hombres y una mujer que se dedicaban al hurto por medio de la modalidad de cosquilleo en el centro de Medellín. Un modus operandi. Son varios que rodean a su víctima aprovechando la aglomeración. Una vez lo tienen rodeado, lo intimidan y proceden a hurtar sus pertenencias, de todo, celulares, tablet, dinero, todo lo que tengan las personas. Según la investigación de la policía, que tardó 6 meses, estos ladrones se ponían violentos con sus víctimas cuando descubrían el robo. Cuando estas personas detectaban, la víctima se detectaba que ha sido hurtado y pretendía pues dar alguna voz de alerta, lo intimidaban con armas cortopunzantes o armas de fuego. Desarticulamos esta organización delincuencial, 10 personas capturadas. Las rentas criminales de esta peligrosa banda superaban los 20 millones de pesos semanales. Los 10 quedaron a disposición de la Fiscalía. Y en otras noticias de Antioquia, a las 12:23, hace pocos minutos, las autoridades del occidente del departamento confirmaron que se presentó un ataque contra una patrulla blindada de la policía en la vía que conduce del municipio de Buriticá y Santa Fe de Antioquia, en el occidente del departamento. Se entregarán más adelante detalles si hay personas u uniformados heridos. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. 9 personas fueron capturadas por presuntamente promover desde la Universidad del Atlántico hechos violentos durante las diferentes jornadas del paro nacional. 6 de ellos son estudiantes, 2 profesores y un trabajador. Jorge Castro, ¿quiénes son los capturados? Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, Luisa. Los han involucrado en los recientes hechos de alteración del orden público y ellos manifiestan que se está violando el derecho a la protesta. En la audiencia de imputación, la Fiscalía dijo haber recopilado información sobre hechos violentos en el paro de estudiantes de Uniatlántico en 2019 y de ataques a CAIS de la policía en el paro nacional de abril y mayo pasado. La quema de una motocicleta de la Policía Nacional de la estación de policía Ciudadela. Y el 19 y 25 de mayo, las afectaciones en las que se dio incurso en el comando de atención inmediata denominado o llamado Colechera. Estos entonces son los hechos que se presentaron en el marco de estas protestas y que han efectivamente excedido, han rayado en la normatividad y pues se revisten una importancia jurídico-penal. En un plantón frente a una de las sedes de la Fiscalía, los estudiantes dijeron que se trata de una cacería de brujas. Estamos exigiendo la libertad inmediata de nuestros compañeros. Sabemos que se adelanta un proceso totalmente injusto contra nuestros compañeros. La Fiscalía les imputó a 7 de los capturados los delitos de concierto para delinquir, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y perturbación en servicio de transporte público colectivo oficial. Esta es una investigación que tiene algunas debilidades, no está claro ese tema de la organización criminal. No podemos pensar que porque los jóvenes se están organizando y se están manifestando ya por eso se constituye en un delito.
eso sería decir que se está criminalizando la protesta social. A 2 de los capturados se les realizó una imputación preacordada por un delito menos gravoso que es creyable y quedaron en libertad. Otros 2 también fueron puestos en libertad, mientras que contra 5 la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento, pues no aceptaron los cargos. Estos 5 últimos permanecen en la estación de policía del municipio de Galapa, en el área metropolitana de Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchísimas gracias. En las playas de Cartagena avanza el proceso de vacunación para vendedores informales y formales. Tatiana Rodríguez, ¿cómo ha sido la asistencia? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buena tarde. Ha tenido una muy buena acogida por parte de los comerciantes, tanto formales como informales del sector turístico. La idea es inmunizar hoy a 450. Personal que labora en los hoteles, palenqueras, artistas y en general trabajadores formales e informales del sector turístico asisten hoy a la jornada de vacunación dispuesta en el muelle de la Bodeguita. Se hizo previamente una jornada de educación y sensibilización para la adherencia al biológico. En ese sentido, se alcanzó un total de 450 trabajadores, tanto formales como informales de este sector. La idea es inmunizar a todas las personas que prestan sus servicios en una de las actividades económicas más importantes de la capital de Bolívar. Bueno, excelente, me parece excelente, pues porque brindamos una seguridad para los visitantes que nos vienen a visitar para prestar un buen servicio. Según la Secretaría de Salud, la idea es llevar el punto de vacunación también a las playas y otras zonas turísticas de la ciudad. Le apostamos desde la Administración Distrital a que la protección de nuestros trabajadores, quienes ofrecen los servicios turísticos en Cartagena de Indias, estén protegidos. A la fecha en Cartagena se han aplicado 595.870 vacunas. Es todo desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Las autoridades médicas en Bucaramanga están en alerta ante el aumento de los contagios y las muertes por COVID de mujeres embarazadas. Las cifras son duras pero reales. Diariamente una mujer embarazada y su bebé están muriendo en Bucaramanga por culpa del COVID. Son cifras muy tristes, igual que cualquier muerte que se pueda presentar por cualquiera de las causas, por supuesto, siendo el COVID una de estas, pero necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos para la vacunación y seguir cuidándolos. Por ello, ellas claman mayor apoyo del Estado. El gobierno debe tener un poco más de prioridad hacia nosotras, a las mujeres embarazadas, porque también somos parte de esta población. Contrario a este panorama, la ocupación de camas UCI bajó en todo Santander, lo que llevó a suspender las restricciones. Acordamos levantar el toque de queda, ley seca en el departamento. De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud, se autoriza a municipios con ocupación de UCI menor del 85% la apertura del 25% de aforo en sitios deportivos, establecimientos nocturnos y eventos de carácter masivo. Como estímulo a esta reactivación económica, en bares y restaurantes ofrecerán una tanda de bebidas gratis a los que presenten el carnet de vacuna. Celebramos este ejercicio para la reactivación comercial de todos. Según cifras, en ciudades de más de 100.000 habitantes, como Bucaramanga, en lo que va corrido del año, se está ocupando el primer lugar a nivel nacional por muertes diarias de COVID, seguida de Barranquilla y Yopal. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!